Buenas noches, tengan todos ustedes. Es para mí y para el Consejo Directivo 2020 un privilegio que estén el día de hoy conectados con nosotros en esta sesión extraordinaria que tendremos el día de hoy y en el Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco. El día de hoy tendremos una gran conferencia con un gran invitado muy conocido y apreciado aquí por el colegio, que es el doctor Jesús Zurita, al cual agradezco la disposición de estar con nosotros este día y compartirnos, como lo ha hecho en varias ocasiones, pues sus conocimientos. Gracias, doctor. También agradezco a todos los colegiados y colegiadas que se han dado cita con nosotros para estar en estas actividades virtuales que, pues, al parecer van a continuar. Además de que agradezco a todos los que no son colegiados y que nos siguen día a día en nuestras redes sociales. Bueno, antes de dar la palabra al doctor, quiero darles unos avisos. El primero es que recuerden registrar su asistencia. Aquí en la transmisión se va a encontrar el link donde pueden registrarla. Y bueno, tendremos el día de hoy, como se los mencioné, esta sesión titulada Ecografía y Función Cardíaca Fetal para el Ginecobstetra por el doctor Jesús Zurita Peralta. También quiero aprovechar para invitarlos a todos a este curso que organizamos, este primer curso internacional de parto pretérmino en línea, el cual se realizará el próximo 27 y 28 de noviembre. Este curso va a contar con 15 puntos para la recertificación por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Aquí pueden ver algunos de nuestros profesores. Como pueden darse cuenta, son profesores de gran renombre internacional. Entre ellos tenemos al doctor Edgar Hernández, al doctor Eduardo Fonseca, al doctor Walter Ventura, al doctor Jack Dumir, a la doctora Wendy Cárcamo, dentro de nuestros profesores internacionales, y contamos también con grandes profesores, grandes y distinguidos profesores nacionales y locales, entre ellos el doctor José Flores, el doctor Raiga Martínez, el doctor Ernesto Barrios Prieto, la doctora Mariana Yeli Moreno, la doctora Irma Marisela Quintero Estrella, la doctora Virginia Medina y el doctor Salvador Espino y Sosa. Bueno, aquí les comparto parte del programa del primer día, que será el viernes 27 de noviembre. Estará dividido en 4 módulos. El primer módulo inicia a las 8 y termina a las 11, donde tendremos posteriormente un receso. Este módulo será coordinado por una servidora y continuaremos con el segundo módulo. Tendremos 20 minutos de receso y aquí tendremos al doctor José Flores coordinando todos estos profesores. Este día del curso termina a las 2:30 de la tarde. El día 28 de noviembre, el sábado 28 de noviembre, tenemos la hora de inicio de 9 a 11:40, donde también tendremos un receso de 20 minutos y terminaremos a las 3 de la tarde, así a las 3 de la tarde con las preguntas. Bueno, este es el costo. Vean que son precios muy accesibles. Aquí tienen todos los datos, toda la información y tiene 15 puntos para la recertificación por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Toda esta información está en su correo, está en nuestra página web www.colgincar.com. También la tenemos en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram. Ahí la pueden consultar o cualquier duda pueden llamar directamente aquí a las oficinas del colegio o se pueden comunicar conmigo. Y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra actividad académica del día de hoy. Yo nomás les voy a hacer una pequeña introducción. Digo que
sobre el tema. Las cardiopatías congénitas son las malformaciones más frecuentes. La prevalencia a nivel mundial va desde 2.1 a 12.3 por 1000 recién nacidos vivos. En nuestro país se desconoce su prevalencia real y como causa de muerte infantil se ubican en el sexto lugar en menores de 1 año y como tercera causa de muerte infantil entre los niños de 1 y 4 años. Es de suma importancia conocer la magnitud del problema para poder establecer diagnóstico y tratamiento adecuado. Además, la cardiología fetal no abarca solo la detección prenatal y asesoramiento de cardiopatías congénitas estructurales. También tiene algunos retos como son o evaluar la función cardíaca fetal. Debido a esto, bueno, pues platicamos con el doctor Zurita, que es un experto en cardiología fetal, y organizamos esta sesión, este webinar. Aquí les dejo parte del currículum del doctor. Como les menciono, pues ya ha estado varias ocasiones con nosotros, ya es conocido. Y pues, sin más por el momento, le cedo la palabra, doctor Zurita. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Lili, y gracias al colegio por la invitación. Para mí, verdaderamente un placer estar con ustedes. Antes, permíteme darle la palabra a Nancy Gema, que es la representante de Electrónica y Medicina, que tiene algún mensaje para nosotros previo a la presentación. Nancy. Muchas gracias, doctor. Listo, ya se ve la pantalla. ¿Podemos empezar retrocediendo un poquito? La primera. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda Nancy Gama. Soy asesor comercial en la zona occidente de la empresa Electrónica y Medicina. Y bueno, antes que nada, como siempre, muchas gracias al colegio por prestarnos este espacio. Nosotros también muy contentos de participar con ustedes en esta sesión extraordinaria de noviembre. Nada más dando una breve introducción, Electrónica y Medicina o EMSA, somos una empresa ya con más de 40 años en el mercado, dedicándonos al cuidado de salud de los mexicanos a través de la comercialización de equipos de imagen. En esta diapositiva presento las marcas de algunas de nuestras líneas de negocio para modalidades como ultrasonido, densitometría, mastografía, rayos X, arco en C, tomografía, etc. ¿Podemos cambiar, por favor? Y bueno, aprovechando este espacio con ustedes, especialistas en salud de la mujer, en EMSA, como distribuidores directos de Samsung, tenemos excelentes promociones de fin de año de nuestros equipos mejor posicionados en ginecología, con todas las licencias de software activas, modelos desde gama intermedia como el HS40, gama intermedia alta como HS60 y nuestro tope de gama que es el ERA W10. Muy importante mencionarles que manejamos planes de financiamiento y arrendamiento puro directamente con nosotros de hasta 7 años con cobertura completa de garantía. Y bueno, pues si alguien de ustedes está interesado en recibir más información, les comparto mis datos en esta diapositiva y quedo a sus órdenes pues para extender alguna información, ¿no? Y bueno, sin más por el momento, cedo la palabra a nuestro ponente, doctor Jesús Zurita, para que podamos iniciar con la sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nancy, en representación de Electrónica y Medicina. Ellos han hecho... Perdón, doctor, se me olvidó. Gracias, Nancy, gracias a Electrónica y Medicina, gracias a Samsung, gracias también a Luis Rivera. Una opción, pero la corrijo. Disculpe la interrupción, doctor. No, no te preocupes, por favor. Decía entonces que muchas gracias a Nancy. Ella ha estado muy activa junto con el Colegio de Ginecología y Obstetricia de Jalisco en la colaboración o patrocinio de este tipo de actividad. De nuevo, gracias a la doctora Lili del Río, el trabajo que está haciendo en este año de gestión, que ha sido un año difícil por las condiciones de la pandemia y sin embargo se han mantenido bastante activos en educación médica continua. Así que muchísimas gracias.
y gracias al equipo técnico también que nos acompaña y nos da soporte. Entrando al tema, pues debo hacer de inicio una declaración que es una charla de interés médico. Está promovida por Electrónica y Medicina, que es un representante de la marca Samsung de ultrasonido en México, y está auspiciado por el Colegio de Ginecología y Obstetricia de Jalisco. Va dirigido a una audiencia en red de amigos, clientes relacionados, con el fin de mantener un vínculo de educación médica continuada. El contenido es propiedad intelectual del expositor. Opiniones, conceptos, comentarios, información divulgada es también mi responsabilidad. Toda la información se refiere a la aplicación del ultrasonido y sus modalidades en la atención materno-fetal, y las imágenes y videos que verán en mi presentación tienen consentimiento de parte de los pacientes, inclusive para usar su nombre. Es un tema, como decía en la introducción Lili, las cardiopatías congénitas son un tema interesante por ser las anomalías congénitas más frecuentes, y efectivamente no es solo lo estructural lo que estudiamos, sino también las arritmias y los problemas funcionales. Estos problemas de función cardíaca o el estudio de la función cardíaca parece ser algo que no está al alcance de todos. De hecho, es un tema poco abordado en congresos de obstetricia y ginecología, poco abordado en los congresos de medicina materno-fetal, y también poco abordado en los que tienen que ver específicamente con cardiología. Lo que espero en los siguientes minutos es ofrecer una visión sobre cómo estudiar nosotros la función cardíaca desde una forma clásica hasta una forma un poco más novedosa. Hace un par de años, en la revista latinoamericana de perinatología, publicamos un artículo de revisión sobre este tema. Está disponible en la web, y me permito leer textualmente el resumen de cómo encabezábamos ese trabajo. Allí decíamos que el estudio de la función cardíaca fetal debe formar parte complementaria del examen ecográfico morfológico del corazón fetal. Las herramientas que tenemos son el ultrasonido y sus modalidades, bidimensión, tiempo-movimiento y Doppler fundamentalmente. Algunas otras técnicas más sofisticadas están reservadas para unidades de alta complejidad. Hay indicaciones formales para el estudio de la función cardíaca, y es necesario revisar algunos conceptos, principalmente hemodinámicos, para una mejor comprensión de las diferencias entre el corazón fetal y el corazón postnatal. Además, familiarizarnos con el ciclo cardíaco, algunos términos, entender cuáles son los recursos para estudiar la función sistólica, diastólica y global. Y el objetivo de esa revisión y de esta presentación es ofrecer detalles teóricos y prácticos que sean útiles para obstetras e imagenólogos a la hora de estudiar o entender el tema de la función cardíaca fetal. Comenzamos por revisar los diagramas o los esquemas que existen para explicar la hemodinámica fetal. Este es el paradigma o esquema tradicional bastante conocido por todos nosotros, que explica la circulación con tres cortocircuitos: el ductus venoso, el foramen oval y el ductus arterioso. El ductus venoso, por cierto, drenando en la vena cava inferior, representa el volumen de sangre oxigenada y desoxigenada, representada clásicamente en colores rojos y azules. Y el esquema real de cómo funciona o cómo está ese sistema hemodinámico es el paradigma emergente, que tiene ya algún tiempo, en donde insistimos que el ductus venoso drena independientemente de la vena cava inferior en el vestíbulo venoso subdiafragmático. No tiene ni siquiera un drenaje en la porción suprahepática de la vena cava inferior, como dicen las guías de ISUOC. Eso no existe anatómicamente, repito, no existe anatómicamente una porción supradiafragmática del ductus drenando en la cava. Es un vestíbulo venoso subdiafragmático. El drenaje es independiente entre ductus, cava y vena suprahepática. Y en realidad este esquema muestra que el ducto venoso es una derivación venosa, el foramen oval es una ventana vascular que lleva sangre de la placenta a las cavidades izquierdas, que el ductus arterioso es una derivación arterio-arteriosa o arterio-arterial, y que realmente el único cortocircuito de la circulación fetal es el istmo aórtico, ese pequeño sector vascular que va desde la subclavia izquierda hasta el ductus arterioso.
Por otra parte, la sangre no es totalmente oxigenada y desoxigenada. Toda la sangre es desoxigenada con distintos tenores de desoxigenación. Y un hecho interesante que es de este diagrama y utilizar el istmo como el único cortocircuito que cumple como tal ese requisito, porque es donde se demuestra que ambos ventrículos de presiones diferentes tienen un trabajo en paralelo. Es decir, el ventrículo derecho es en realidad un ventrículo pulmonar sistémico y el ventrículo izquierdo es en realidad un ventrículo cerebral sistémico, cosa que es diferente en la vida postnatal. O sea que la poscarga de ambos ventrículos es sistémica y eso es lo que se refiere al trabajo en paralelo. La onda que representa este paradigma para nosotros es la onda del ducto venoso que, como veremos más adelante, pues ella refleja la precarga del ventrículo izquierdo y la poscarga del ventrículo derecho simultáneamente en su morfología. Por otra parte, existen unas diferencias entre el corazón prenatal y postnatal. No solo está orientado anatómicamente distinto, está horizontalizado, como ustedes saben. El diafragma lo eleva, los pulmones están contraídos. Cuando hacemos un corte axial del tórax, tenemos una imagen de 4 cámaras del corazón. Y si trazamos una línea en sentido antero-posterior que pasa por el esternón y el cuerpo vertebral, en realidad 3 de las cavidades cardíacas están del lado izquierdo, son izquierdas, o sea que pudiéramos hablar de un corazón anterior derecho y un corazón posterior izquierdo prenatal, o sea que el ventrículo que está por debajo del esternón es un ventrículo subesternal anterior izquierdo, que será luego un ventrículo derecho. El ventrículo posterior es un ventrículo posterior izquierdo. La aurícula izquierda es una aurícula central y la única cavidad que está realmente con un arreglo hacia la derecha es la aurícula derecha. Entonces la orientación anatómica es distinta. Ambos ventrículos ambos corazones anteriores y posteriores están acoplados a 2 circuitos, que son 2 circuitos que terminan siendo sistémicos. Eso da el concepto de trabajo en paralelo. Además, este corazón trabaja a una frecuencia cardíaca elevada y una variabilidad elevada también o amplia. La sangre de la placenta se direcciona hacia el cerebro y el gasto cardíaco debe ser determinado de forma biventricular. Aunque exista un gasto derecho y un gasto izquierdo, el gasto cardíaco fetal es un gasto global, en virtud del trabajo que hacen ambos ventrículos. ¿Cuál sería la utilidad para estudiar la función cardíaca fetal? La insuficiencia placentaria, la restricción de crecimiento intrauterino. Hasta ahora hemos estudiado la restricción de crecimiento intrauterino de forma periférica. O sea, estudiarlo a través de la umbilical y la cerebral media es un estudio periférico. Es el equivalente que usted entrara a terapia intensiva o a cuidados intensivos y en vez de hacerle una vía central de monitorización, siguieran palpándole el pulso radial. Otro sería la diabetes materna, es decir, los efectos al feto por la diabetes materna, las cardiopatías congénitas. También merece la pena estudiar la función, los trastornos del ritmo o conducción, problemas autoinmunes, por ejemplo, lupus, el síndrome de Sjögren, infecciones que producen anemia principalmente, hipoxia crónica y la aguda también, aumento o disminución del retorno venoso, aquellas condiciones que son propias del embarazo gemelar monocorial, como el síndrome de transfusión feto-fetal, el TRAP, la restricción selectiva, o anemia policitemia también, el uso de algunos fármacos que producen constricción ductal, por ejemplo, AINES, esteroides, y también pudiéramos utilizarlo para hacer un pronóstico cardiovascular a largo plazo, tomando en consideración los conceptos de programación fetal y entendiendo que las enfermedades cardíacas del adulto tienen un origen prenatal. ¿Qué pasa con este estudio? Que hay limitaciones porque usamos parámetros clásicos. Y en realidad el feto raramente expresa fallo cardíaco temprano, como lo conocemos clásicamente, y si lo hace es una etapa tardía de la insuficiencia. En los índices que utilizamos existe mucha variabilidad interobservador. Algunos de esos índices están sujetos a cambios en la edad gestacional y la frecuencia cardíaca, cosa que no se ve en la etapa postnatal. Son dependientes del ángulo de insonación y son dependientes de variables fisiológicas fetales. El fallo cardíaco sigue siendo igual, la incapacidad de la bomba para mantener el flujo de sangre que requiere el organismo.
y las alteraciones de la frecuencia cardíaca, la cardiomegalia, la insuficiencia valvular y el hidro son etapas tardías de la insuficiencia. Cuando vemos esto, ya hemos perdido un tiempo valioso para el estudio. O sea que cuando el feto está con cardiomegalia, con alteraciones de la función contráctil, cuando tiene hidrops, cuando hay regurgitación, cuando tiene pulsatilidad de la vena umbilical, esas son etapas tardías. Cuando sus flujos atrioventriculares se hacen monofásicos, esas son etapas tardías de una insuficiencia cardíaca que no nos interesa conocer el detalle en ese momento. Y obviamente en esa etapa tardía hay unos signos como serían los de asfixia, la sístole está en reversa en el ductus venoso, el borramiento de la sístole, de la diástole en la arteria umbilical, los flujos que se hacen monofásicos. Intentamos llegar a una etapa anterior a eso. ¿Cómo estudiamos la función cardíaca? Clásicamente a través del estudio de la frecuencia cardíaca fetal. Eso es lo más grosero. Mantenemos una frecuencia. No podemos hacer obviamente electrocardiografía fetal directa y entonces hacemos estudios indirectos a través de la frecuencia cardíaca que tenga un rango de frecuencia ajustado a la normalidad para la edad gestacional. Eso sería un indicador grosero, grueso de la función cardíaca de forma general. Y las otras cosas son estudiando el ciclo cardíaco. Y de esto no me voy a detener mucho, simplemente recordar que en ese ciclo existe un componente sistólico que está dado por la contracción isovolumétrica y el tiempo de eyección, y hay un componente diastólico que está dado por la relajación isovolumétrica y las ondas EA. Puede hacerse una correlación entre esos flujos atrioventriculares y los flujos venosos, venas precordiales, y siempre va a haber una coincidencia entre la sístole atrial y la onda A, o sea, el llenado activo, que repito, forma parte de la diástole. Los flujos atrioventriculares son se pueden conocer fácilmente cuando es izquierdo, cuando es derecho. Obviamente el lado izquierdo nosotros podemos ver lo que entra y lo que sale, es el flujo de entrada y el flujo de salida, porque las válvulas atrioventriculares y la válvula aórtica están al mismo nivel, existe una continuidad mitroaórtica, del lado derecho no. Vemos el llenado y para estudiar la eyección tendríamos que ir al infundíbulo de la pulmonar, o sea que se podría hacer en dos partes. ¿Qué pasa con los flujos, las ondas atrioventriculares en la vida fetal? Primero, que hay cambios que obedecen a ascensos transitorios de la frecuencia cardíaca. Los ascensos transitorios son una respuesta fisiológica del feto. La onda E siempre va a ser más pequeña que la onda A, se van más o menos igualando cercana al término. Pero ¿qué hacen los ascensos transitorios? Pueden hacer que se igualen esas ondas, que se inviertan esas ondas, que se hagan monofásicas, y una vez que el feto recupera su frecuencia cardíaca fetal, vuelve el patrón EA fetal, donde el llenado precoz es más pequeño que el llenado activo, y esto tiene que ver con la rigidez ventricular y la inmadurez de la fibra, por eso el patrón es de esa forma. O sea que la onda pretérmino tiene esta relación EA, cercana al término se igualan y luego en el lactante se invierten. Y así será en la vida adulta hasta más o menos los 50 y tantos años, 60, donde uno vuelve a adquirir un patrón similar al de la vida fetal y donde también en la etapa de anciano más avanzada, o si hay un problema cardíaco más tempranamente, esas ondas atrioventriculares EA se igualan. Y por supuesto, ese patrón es un ciclo, ¿verdad? ¿Qué ocurre con el ciclo cardíaco también? Bueno, esa relación EA va aumentando, el pico de velocidad también, la longitud del ciclo se va extendiendo a medida que avanza la edad gestacional y van disminuyendo los tiempos de contracción isovolumétrico y de relajación isovolumétrica y el tiempo de eyección. Eso es lo que ocurre con el ciclo cardíaco y podemos distinguir fácilmente lo que es la sístole de lo que es la diástole, y más adelante me ocuparé de eso. Lo más cercano que tenemos en la vida fetal a un electrocardiograma es el estudio del intervalo atrioventricular, que correspondería con un PR del electrocardiograma. Puede hacerse bien sea atrioventricular,
puede hacerse con una ventana abierta que incluya la vena cava superior y la aorta, o puede hacerse en las venas pulmonares. Nosotros preferimos las venas pulmonares, son más fáciles de ubicar, abrimos un poco el volumen de muestra y podemos tener un registro simultáneo de venas pulmonares y arterias. Si ustedes se dan cuenta, el flujo venoso de venas pulmonares tiene un patrón trifásico igual que el ducto y otras venas precordiales, pero sus velocidades no son arteriales. Y si se dan cuenta en ese video, notarán que para cada sístole atrial existe un latido ventricular, o sea que ahí también podemos ver el tipo de ritmo y conducción. Toda una serie de terminología que no me voy a detener en ella, solamente para recordar que esta es una terminología muy cardiológica. Empezamos con la relación cardiotorácica, que nos compete a todos, el volumen sistólico, que es la sangre eyectada, y tiene que ver con el integral sobre el diámetro del vaso, el rendimiento cardíaco, que es la sangre expulsada, el rendimiento o gasto sería el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Eso más o menos va de 210 a casi 2 litros por minuto por kilo, representa el 12% del peso fetal, y el gasto cardíaco al término es de unos 450 cc o mililitros por minuto por kilo. El índice cardíaco será el gasto cardíaco global dividido entre el peso y se expresa en milímetros sobre minutos kilo. La fracción de acortamiento es el diferencial de los diámetros menores del ventrículo al final y al inicio del ciclo, o sea, sería diámetro diastólico final menos diámetro sistólico final sobre diámetro diastólico final por 100. La fracción de eyección en la sangre expulsada en cada latido tiene varias fórmulas. Una de ellas es volumen sistólico sobre volumen final de diástole por 100, o todo esto elevado al cubo, o las máquinas lo hacen a través de un algoritmo que sería fracción de acortamiento por 1.3 más 25. Lo puede hacer la máquina a través de software. Luego tenemos los índices de perfusión miocárdica o el índice TEI, la relación EA, la fracción de succión del atrio izquierdo, el desplazamiento anular TAPSE o MAPSE, o sea, en la tricúspide o en la mitral. Esas son algunas de las terminologías. Para la relación cardiotorácica o el índice cardiotorácico se usa la clasificación de Palladini. Cardiomegalia se da leve si está alrededor del 40%, moderada 40-50%, una cardiomegalia severa es más del 50%, o sea, severa significa que en este tórax cabe un solo corazón, o no caben dos corazones. Uno puede hacer una relación cardiotorácica a simple vista. En este tórax caben efectivamente 3 corazones de forma intuitiva, o se pueden hacer comparando elipse. La elipse cardíaca debe ser entonces el 30 o menos el 40% de la elipse torácica, y si se hacen por diámetro, pues el anteroposterior del tórax con el anteroposterior cardíaco, eso también debe representar un 30 o un 40%. Las fracciones de acortamiento y eyección se determinan clásicamente por modo M, también se pueden hacer en bidimensión. Y les decía que hay distintas fórmulas para determinarlo, no me detengo ahí. Otra forma grosera, ya hablamos de la frecuencia cardíaca, entonces otra forma grosera de ver que el corazón funciona bien es que la ecoanatomía fetal sea normal, por lo menos en los cortes que vamos a mencionar más adelante, que la frecuencia cardíaca tenga un rango normal, que la relación cardiotorácica esté menor del 40%, que no existan derrames y no exista hidro. Eso también es otra forma general de ver la frecuencia cardíaca. Y se considerarán signos de alarma cardiomegalia, o sea, que sea mayor de 3 milímetros, ¿verdad? El espacio, la porcentaje sea, mayor del 40% o severa mayor del 50%, el derrame pericárdico mayor de 3 milímetros, no 2 como dice aquí, y que rebase el nivel atrioventricular. Dominancia cardíaca derecha significa que esa relación es mayor de 1,4. Recuerden ustedes que el ventrículo izquierdo, como mencioné al principio, es un ventrículo cerebral sistémico, pero su territorio vascular es menor porque es supradiafragmático. Es un territorio vascular menor, privilegiado porque es el cerebro y con una presión mayor. Mientras que el territorio vascular del ventrículo derecho
es un territorio mayor porque es infradiafragmático o infraísmico. Y ese territorio va a la placenta que tiene una presión más baja. Es un territorio mayor con una placenta, con una presión más baja. El del ventrículo izquierdo es un territorio menor con una presión más alta. Cuando en tercer trimestre se va a ver clásicamente esa dominancia de cavidades derechas, los diámetros no deben superar el 1.3, 1.4. La insuficiencia significativa de la tricúpide es cuando ocupa toda la sístole y tiene velocidades mayores de 80. Las insuficiencias mitrales son siempre patológicas. Siempre se considera patológica la insuficiencia o regurgitación de la mitral. La tricúpide puede tener regurgitación fisiológica a principio del embarazo, al final también, y en otras condiciones. Y usamos el esquema que propone la Asociación Americana del Corazón o el AYUN y otras sociedades, como el American College, para estudiar la estructura cardíaca usando bidimensión, TM y Doppler, pero fundamentalmente bidimensión, y recogiendo 9 cortes, que serían las 4 cámaras, el tracto de salida izquierdo, el tracto de salida derecho, el eje corto del corazón a nivel ventricular, el eje corto del corazón a nivel auricular, el eje corto de los grandes vasos, el arco aórtico, el arco pulmonar ductal y los cortes en el mediastino superior y 3 vasos que deben incluir pulmonar aorta cava, la tráquea dentro, en medio de la aorta y la vena cava. Y como ustedes saben, el diámetro de la pulmonar mayor que el de la aorta mayor que el de la cava. Y otro detalle importante, aunque no lo digan las guías de ISUOC, es utilizar color. Y debemos insonar los vasos en el mediastino superior que formen una V de vértice posterior donde ambos flujos sean anterógrados. Se pueden ver aliasing de color en la pulmonar, el ductus arterioso, y en la aorta, el istmo aórtico. Eso es importante para lo estructural. Si la estructura está bien, también se supone que la función debe estar normal o debería estar normal. Entonces, un primer punto que vamos a agregar a la función cardíaca es el uso del Doppler color. Repito, no está contemplado en las guías de ISUOC, que parecen ser incuestionables, ¿no? Como si no tuvieran ningún tipo de error, si no se le pudiera hacer algún tipo de observación. Pero vale la pena decir que podemos usar el color. Podemos ver entonces en el color y en la dirección de color lo que entra a los ventrículos, lo que sale. Con el color podemos ver si existe regurgitación en las válvulas, y con el color podemos ver los vasos en el mediastino superior y buscar esa V de vértice posterior en donde ambos grandes arterias tengan la misma dirección de flujo y no tengan flujo contrario. Es importante aclarar alguna cosa, un elemento aquí. Si usted ha visto el corazón en 3 cortes, 5 cortes, 9 cortes y cree que ese corazón es normal, pero cuando insona los vasos en el mediastino superior, se consigue que hay bidireccionalidad entre las dos grandes arterias, debe haber allí una cardiopatía que se nos ha pasado, y esa cardiopatía de paso es ductus dependiente, o sea, es la que necesita que el cardiólogo esté allí al momento del nacimiento, se mantenga la circulación fetal y se le dé una oportunidad de estudio o una oportunidad de evaluación. Entonces, sigue siendo eso otro elemento para usar color. El otro elemento que utilizamos para ver la función cardíaca es la relación cerebro-placentaria. Hasta ahora nosotros tenemos una visión de la relación cerebro-placentaria en la insuficiencia placentaria y no más. Pero esto, aparte de un número, y a los que les gustan los percentiles, porque hay los percentilfílicos y están los percentilfóbicos, y en el medio estamos los clínicos, los que buscan siempre el numerito. Esto representa más allá que un número. Por ejemplo, con la observación simple de que este flujo en la arteria cerebral media, su porcentaje de diástole es 30% o menos que la sístole ventricular, significa que ese es un ventrículo izquierdo trabajando para el cerebro, o sea, siendo cerebral sistémico. Y cuando veo el flujo umbilical y veo que su diástole es 30% o más de su sístole ventricular y no hay pulsatilidad en la vena umbilical, digo, este ventrículo, esta sangre,
corresponde al ventrículo derecho, que es un ventrículo pulmonar sistémico y que está yendo a un territorio de más baja presión o impedancia. Apenas con ver estos dos flujos, yo también sé si el corazón trabaja normalmente. Si estos flujos se invierten, quiere decir que el ventrículo izquierdo deja de ser cerebral sistémico y el ventrículo derecho se corresponde en un ventrículo no solamente pulmonar sistémico, sino pulmonar cerebral sistémico. O sea que el cerebro, cuando esta relación se invierte, el cerebro se está oxigenando con sangre del ventrículo derecho que tiene menor tenor de oxígeno que la sangre del ventrículo izquierdo. Fíjense toda la información que tiene una relación cerebro-placentaria que está más allá de un número o un percentil. Luego tenemos la onda del ductus venoso, que decíamos una onda privilegiada. Ustedes clásicamente ven clasificar los accidentes en el ductus venoso como sístole ventricular, diástole ventricular y sístole atrial, pero en realidad aquí hay dos picos y dos valles. O sea que el primer pico y el primer valle corresponden a la sístole máxima y mínima, que será la precarga de la aurícula izquierda, y las ondas GA pues representan la poscarga del ventrículo derecho. Dicho de otra manera, la sangre que viene de la placenta pasa a través del ductus venoso, se direcciona directamente a través del foramen oval hacia el ventrículo izquierdo, pero cuando se cierra la valva del foramen oval, el remanente de sangre ductal se mezcla con las cavas y viene a formar la precarga del ventrículo derecho. O sea que por esta razón y otras más, la sístole atrial ductal siempre es anterógrada. Y si usted observa la sístole atrial y esa sístole es 30% o más de la sístole ventricular, cualquier índice que usted aplique va a ser normal y significa que este corazón está trabajando de manera adecuada también. Después tenemos algún índice general de función sístolo-diastólica, que es el índice TEI. El índice TEI es un epónimo, representa el tiempo de contracción isovolumétrica más el tiempo de relajación sobre el tiempo de eyección. Clásicamente lo vemos como un índice de función sístolo-diastólica, pero si ustedes ven sus componentes, realmente es un índice de función más sistólica. Para el ventrículo izquierdo se aplica la fórmula completa, para el ventrículo derecho habrá que buscar el tiempo de eyección aparte, entonces se hace relación AE menos tiempo de eyección sobre tiempo de eyección. En ambas condiciones se mantiene cerca del 50%. Otra fórmula que puede aplicarse es A menos B sobre B, o sea, A menos B, que es la eyección sobre B otra vez. Y si ustedes han estado viendo el video, se dan cuenta que la frecuencia cardíaca cambia, que la morfología de los flujos atrioventriculares cambian por los acentos transitorios. Y esto han sido algunas de las consideraciones que un grupo, por ejemplo, donde está Hernández Andrade, que va a estar, y Fátima Cristi. Hernández Andrade va a estar en el curso de parto pretérmino, a propósito de que es el mes para recordar la importancia del parto pretérmino en la medicina perinatal, en la obstetricia, en la pediatría, etc. Está Edgar Hernández Andrade, que es un mexicano ya radicado y trabajando en los Estados Unidos, publica activamente, tiene un trabajo interesante, repito, donde también participa Fátima Cristi, y llegan a una conclusión interesante. No hay normatización de dónde medir estos tiempos en el índice TEI. Medidas iniciales, aquí se cumple la ley de la incertidumbre. Medidas iniciales, cambios mínimos iniciales representan un gran cambio al final, un resultado final con un amplio cambio. Y por supuesto habría que estandarizar el índice TEI a la frecuencia cardíaca, algunas otras condiciones. Cambiaría, depende de la frecuencia, no sabemos. No es lo mismo 120, 130, 140, cercano a 160. Puede ser que cambien los tiempos de relajación y los tiempos de eyección, etc. De ahí tanta crítica al índice TEI, porque no tiene reproductibilidad. Y algunos equipos de casas de ultrasonido, principalmente Samsung, tiene un dispositivo, tiene un software que permite que usted pueda sincronizar los tiempos de entrada y de salida para que haga un índice TEI en el ventrículo derecho similar al que se hace en el ventrículo izquierdo. Entonces, este software simplifica el tiempo
y usted puede hacer un acople, la máquina hace un acople automático y mide automáticamente los tiempos de contracción, de relajación y el tiempo de eyección, y esto evita teóricamente errores. Nosotros estamos trabajando recientemente en un índice sístolo diastólico atrioventricular, que es muy sencillo. Se suma el tiempo de contracción más la eyección, se dividen entre el tiempo de relajación más las ondas EA, y se puede hacer para ventrículo izquierdo, ventrículo derecho o combinado. E inclusive podemos hacer un tiempo integral desde el inicio de una onda A hasta otra onda A. También se está trabajando ya en eso para simplificar el índice y ver si podemos tener una historia natural del deterioro o de la función cardíaca fetal precoz utilizando estos tiempos o estos índices. Este es el trabajo de CRISP y no me detengo, solo para decirles que ese trabajo está disponible en la web. Fue publicado en la revista de la IUM. Participa la doctora, la mexicana Mónica Cruz Lemini, que ahora está radicada en España. Y repito, es un trabajo sobre función cardíaca clásica, es decir, habla del volumen sistólico, del gasto cardíaco. El volumen sistólico, por cierto, con una forma difícil de determinar porque hay que hacer un tiempo integral de velocidad. El gasto combinado, la relación EA, del índice TEI, de los tiempos de fracciones de acortamiento y fracciones de eyección, y de los índices TAPSE o MAPSE, el uso del Doppler tisular, ¿no? Y algunas referencias que no están en el trabajo de CRISP, pero aprovecho para mostrarlas aquí, que serían el speed tracking, el strain, la volumetría con tridimensional o vocal, etcétera, ¿no? Y estos son los protocolos para ecocardiografía funcional fetal del Clinic de Barcelona. No me detengo tampoco ahí porque son muy extensos. Solo les recuerdo que ellos también hacen mención de la utilización de la visualización de los flujos en el mediastino superior, o sea, la V de vértice posterior. Y esto todavía complica más las cosas, que son las morfometrías cardíacas representadas en percentiles de desviación estándar o Z-score. Tampoco me meto en eso porque no es la idea. Y de ese protocolo se hay un elemento importante para mencionar, que la función cardíaca se estudia con la fracción de eyección para este grupo, con la fracción de eyección, con un punto de corte en 50%, 50 o más, 50 o menos, y que clasifican esa función cardíaca en normal, sistólica leve, diastólica leve, disfunción diastólica grave, fallo cardíaco, disfunción sistólica grave. Esto partiendo del principio de que en la vida fetal se altere primero la función sistólica y luego la diastólica, como ocurre en el adulto. Pero eso no es cierto, no pasa así. Por eso cualquier índice, cualquier protocolo o algoritmo para estudiar función cardíaca fetal que empiece con la fracción de eyección o acortamiento, inicia con una hipótesis errada, puesto que el feto, como mencionaremos más adelante, primero altera su diástole y luego su sístole. Primero altera la función izquierda y luego la derecha. Y es por eso que este flujograma o protocolo solo lo muestro para hacer esa observación. Así que basado en lo que hemos visto hasta ahora, esto sería la forma clásica de ver la función cardíaca fetal. La función sistólica con fracciones de eyección en acortamiento, ya hice un comentario sobre eso, gasto cardíaco. La función diastólica, venas precordiales, cociente EA, TAPSE o MAPSE, y la función global índice TEI. Eso es lo clásico. Esto es lo que se propone clásicamente. Sin embargo, algunos ya han empezado, algunos importantes como Gregory Debord ha empezado a insistir sobre otros elementos para estudiar la función cardíaca, como por ejemplo ver la integridad de las medidas del área, la longitud, el espesor de las cámaras, el tamaño de las cámaras. Esto utilizando speed tracking y haciendo nomogramas de medidas de ambos ventrículos. Y más recientemente, el mismo profesor Debord ha agregado un índice de esferosidad para estudiar también ambas cavidades o en forma global. El doctor Mascatia de UCLA
dice, bueno, no todos los laboratorios cuentan en este momento con la posibilidad de hacer speed tracking o strain, pero seguramente en el futuro esto se irá incorporando cada vez más, porque aquí hay un buen camino para el estudio de la función cardíaca. Nosotros también en la revista latinoamericana de perinatología, hace un par de años, publicamos nuestra experiencia con el índice y tasa de deformación biventricular del corazón fetal durante el embarazo y su utilidad para calcular el gasto cardíaco. ¿Cuál fue nuestra contribución? Que nosotros medimos el gasto cardíaco combinado biventricular, es decir, un speed tracking que incluye ambos ventrículos, y pudimos determinar el gasto cardíaco por semana. Y esto va a ser interesante porque lo que nos interesa al final para evaluar la función cardíaca es cómo el corazón maneja el gasto cardíaco, y esto puede ser interesante tanto para la insuficiencia placentaria como en los casos de diabetes. Entonces, nosotros hemos reformulado los conceptos de cómo estudiar el rendimiento cardíaco fetal. Del ventrículo izquierdo, un TEI del ventrículo izquierdo, porque es más de tipo sistólico, ¿verdad? La onda mitral, la fracción de succión del atrio izquierdo y venas pulmonares. El rendimiento del ventrículo derecho, ductus venoso, tricúspide, TEI del lado derecho, y la evaluación del gasto cardíaco biventricular a través del istmo de la aorta. Si dijimos al principio que el istmo de la aorta era el único cortocircuito de la circulación fetal, entonces el estudio del istmo de la aorta habla del rendimiento biventricular de forma muy práctica. El profesor Zielinski, en su trabajo sobre hermenéutica de la diástole, la diastología fetal, demostró que las alteraciones diastólicas fetales preceden a los cambios sistólicos. Es totalmente diferente que el corazón postnatal. La sístole se altera poco y se altera al final de la insuficiencia placentaria. Por esto refuerza el comentario que había hecho sobre cualquier protocolo que estudie la función cardíaca estudiando la fracción de eyección está errado, porque la fracción de eyección es un elemento de función sistólica, no diastólica. Y de función diastólica tenemos todo esto: los flujos de las válvulas atrioventriculares, la movilidad del septum primum, la fracción de acortamiento del atrio izquierdo, el ductus venoso, el flujo del foramen, las venas pulmonares, el istmo, etc. Tenemos muchos más elementos para estudiar diástole y son de fácil comprensión. Y luego venimos con el istmo aórtico, que el istmo aórtico tampoco necesita que usted determine un índice de flujo ísmico o que le determine un flujo, un valor para que lo lleve a una aplicación, para que esa aplicación le diga si eso es normal o no y en qué percentil está, porque ese razonamiento también está errado, puesto que el propio profesor Furón estableció la presencia de dos patrones fisiológicos con solamente observar que la diástole es anterógrada es suficiente, y que los patrones de daño neurológico incluyen una diástole retrógrada, mientras más profunda, más daño neurológico, puesto que el cerebro en estos casos se está oxigenando con sangre que viene del ventrículo derecho y no del izquierdo. Sencillo, sin número. Y ahí está, en estos excelentes videos, está hecho por el doctor Gonzalo Pérez Canto y el doctor Sosa Lavarría. Está cómo sería el gasto cardíaco o la poscarga de ambos ventrículos en forma normal, los flujos paralelos. Cuando aumenta la presión placentaria, entonces hay una sangre de retorno, hay una sangre río arriba, y cuando la presión placentaria es aún mayor, inclusive mayor que la presión cerebral, se produce vasodilatación cerebral y el cerebro se perfunde con sangre que viene del ventrículo derecho. Fácilmente comprensible. En estos momentos también se utilizan estos flujos para ver el neurodesarrollo en las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas están todas descritas. Se conoce de todas ellas la morbilidad. Se conoce de todas ellas las posibilidades quirúrgicas y la sobrevida y el número de tiempos quirúrgicos que se requieren. En la asesoría de una cardiopatía lo que nos interesa es los daños colaterales de la cardiopatía. Por ejemplo, si usted tiene transposición de grandes arterias, ya se sabe cómo se va a corregir el problema y en qué momento se va a corregir. Pero el daño neurológico que ocasiona que durante 9 meses el cerebro se oxigene desde el ventrículo derecho es lo que nos da realmente la posibilidad de hacer una buena o no asesoría, ¿no? Y así hay descritas
para distintos tipos de cardiopatía, las más frecuentes: hipoplasia del corazón izquierdo, transposición, tetralogía de Fallot, etc. En el istmo nosotros lo estudiamos de forma diferente. Lo estudiamos en el arco de la aorta porque eso nos da una incidencia de 0 grados. Es fácil reconocer dónde está la subclavia izquierda y estudiamos simultáneamente el istmo y el ductus arterioso. Y este nadir sistólico retrógrado del istmo es más profundo mientras más avanza la edad gestacional. Esta es la dominancia derecha vascular. Dominancia derecha de cavidades va a ser un ventrículo hasta 1,3 más grande que el ventrículo izquierdo. Dominancia vascular significa la sístole, el nadir sistólico retrógrado en el istmo, que depende del ductus, que habla de que la sangre derecha es un territorio vascular mayor. También publicamos en la revista Blanca un índice de función sistólica. Simplemente ese índice va de 0,4 del istmo, de 0,4 a menos 0,4. Pero ya les dije que la morfología es también importante, ¿verdad? Algunos elementos que pueden salir para el estudio de la función cardíaca vienen desde la banda miocárdica helicoidal de Torres-Waas. Ustedes saben o conocen que Torres se dedicó durante mucho tiempo a demostrar que el ventrículo trabaja en forma de espiral. Desde la raíz de la arteria pulmonar existe un segmento asa basal de segmento derecho, un asa basal de segmento izquierdo. Esas fibras se tuercen, tiene un asa apical descendente y un ascendente, y esta espiral termina en la raíz de la aorta. Esto explicaría hasta por qué la pulmonar está en una posición anterior en relación con la aorta. En fin, desde esa terminología, que no es nueva, ya lo decía Streeter hace un tiempo cuando demostró la distribución morfológica de las fibras del corazón fetal en forma de espiral, y hoy se enseña en universidades como UCLA. En los tratados de anatomía cardíaca está la banda miocárdica helicoidal de Torrens. Nosotros estudiamos esos corazones fetales basados en la banda, descubrimos la banda igual que se describe en el corazón del adulto, con su segmento basal, segmento derecho, izquierdo, la torsión, el descendente, el ascendente hasta la aorta. Y fíjense que estas fibras se distribuyen en forma de espiral, que es muy propio en la naturaleza. Esta es la espiral que se describe con la secuencia de Fibonacci para explicar las vueltas que da una concha de caracol, las raíces las hojas de un árbol, las raíces de un árbol. Está en toda la naturaleza, en las colmenas, en la piña, etc. Si usted agarra una fibra del corazón y logra individualizarla, se va a dar cuenta que hace un asa en forma de espiral. O sea que el corazón trabaja y se explica mejor si uno lo compara con un motor, con un pistón de un motor. Succión y compresión, compresión y succión. Es lo que está haciendo constantemente. La sangre regresa al corazón por succión y es expedida por eyección. No regresa por vía tergo. Y a los tiempos clásicos de sístole y diástole se le podrían fácilmente sustituir por tiempos de vaciado y llenado, y todos esos elementos son activos. Por eso es que la diástole es tan importante en este momento. Y usar la intuición. Si usted ve este corazón, está evaluando la contractilidad. Si usted está evaluando el llenado, que se llenan las cámaras iguales, que del lado izquierdo, como existe un asa descendente y ascendente, usted puede ver simultáneamente pintado esto en rojo y azul. O sea, lo que entra y lo que sale. Del lado derecho no. Y ese es el trabajo de la banda. Además se va a dar cuenta que es la unión atrioventricular la que va hacia la punta y no la punta hacia la unión, como dice un montón de libros o literatura que están erradas. Basados en esos trabajos sobre la banda, nosotros determinamos una fracción de succión del atrio izquierdo. Es sencillo, desde el inicio de una onda A hasta el inicio de un latido ventricular. Ese es el tiempo de succión, y el tiempo de llenado inicia una onda A otra. Se mantiene alrededor del 26% durante todo el embarazo. Se acorta en los casos de que exista aumento de presión de esa cavidad. Y es que hay muchos jeroglifos todavía no precisados en Doppler. Hay muchas cosas en Doppler que no sabemos, como por ejemplo a qué representa este latido presistólico en el tronco de la arteria pulmonar. Y hay distintas hipótesis, y esto podría estar explicado también por la banda miocárdica. Hay un trabajo en movimiento ahorita de Vázquez, Sosa y Villanueva,
tratando de ver, y ya han visto cómo ese latido presistólico se va acercando, disminuyendo a medida que avanza la edad gestacional y el corazón adquiere madurez. Entonces, en la diabetes y la restricción, que serían los dos modelos más prácticos para estudiar función cardíaca, fíjense lo que ocurre en el corazón fetal, que hay hipertrofia por diabetes materna e hiperinsulinemia fetal, aumenta el volumen al final de la diástole en el ventrículo izquierdo, aumenta la presión del atrio izquierdo y después se altera la función o la dinámica del corazón izquierdo. Y en el caso de restricción, primero se va a alterar la función diastólica del ventrículo derecho, la función sistólica, luego la función diastólica del ventrículo izquierdo y luego la función sistólica. O sea que diástole precede a sístole en el deterioro, no como en el adulto. Y basado en esas observaciones, nosotros hicimos un trabajo que fue publicado en la revista, en el Fetal Diagnosis and Therapy, sobre índice de pulsatilidad de las venas pulmonares. Estos son los 3 grupos de estudio y determinamos, ¿verdad? Estos son los grupos de estudio, los normales con, o sea, fetos normales con madres sin hipertensión, madres hipertensas con fetos creciendo bien, el índice ya se altera, madres hipertensas con fetos con restricción. Y esto demostró este índice ser inclusive precoz que la alteración de la relación cerebro-placentaria. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros podemos construir score, el mismo score que usamos para la disfunción del hijo de madre diabética, la disfunción diastólica, que se clasificaría en no alteración, disfunción leve, moderada o disfunción severa. Esto sí sería hacer un seguimiento del feto con cuidados intensivos, no periféricos, ¿verdad? Y ese podemos aplicar también un score de disfunción en restricción, que tiene todos estos parámetros: septum primum, ductus venoso, venas pulmonares, istmo, fracción de succión del atrio izquierdo, EA, índice TEI, y también podemos ir clasificando la disfunción como mínima, leve, moderada o grave y hacer verdadero seguimiento intensivo. Verdadero seguimiento intensivo. El índice de Utah, o el score de Utah, que es el que está disponible para insuficiencia cardíaca, pues incluye elementos tardíos, solo lo muestro por eso. Y aquí hay un trabajo donde también participó Hernández Andrade, Rogelio Cruz Martínez, es del año 2011. Era en ese momento lo que estaba a la mano para hacer seguimiento en la restricción de crecimiento. De todo esto ha seguido quedando durante más de 20 años el ductus venoso como un elemento útil para la interrupción. Lo demás ha ido cambiando y se puede establecer una historia natural del deterioro fetal o de la insuficiencia cardíaca desde el punto de vista clásico, o revolucionar eso hablando de todo lo que está relacionado con alteraciones en la longitud de la fibra o radial de la fibra. Alteraciones longitudinales de la fibra o radiales, que sería explicar un poco este principio de la banda miocárdica. En resumen, entonces, comenzamos con esta diapositiva, terminamos con ella, ¿verdad? Hemos visto el ciclo, nos hemos relacionado con elementos del ciclo, hemos visto la taxonomía que tenemos, hemos visto los cambios de paradigma en cuanto a la función diastólica antes de la sístole, etcétera. Y aquí tendríamos una forma general ahora de ver, no solo grosera, sino una forma general de ver la función cardíaca y el pronóstico cardiovascular. Si la relación cardiotorácica está normal, la frecuencia cardíaca está normal también, bien medida, inicia una onda a otra, incidiendo en 0 grados. Los vasos a nivel del mediastino superior muestran flujos iguales. La relación cerebro-placentaria es mayor de 1,2, 1,3, 1,4, de acuerdo a la tabla que usen. Significa que el ventrículo izquierdo es cerebral sistémico, el derecho es pulmonar sistémico. Si el ducto tiene 30% de su sístole atrial o más, entonces este ducto venoso está formando parte de precarga izquierda y poscarga derecha. Si la relación EA es normal, la función sístole-diastólica está conservada. Aquí podemos ver el ritmo y la relación entre la sístole atrial de la pulmonar y las arterias pulmonares periféricas. Y si el istmo aórtico tiene un flujo anterógrado, pues también significa que
ambos ventrículos están trabajando de forma igual. Algunas de estas interpretaciones pueden ser clínicas, otras pueden ser numéricas si así se necesitara. En conclusión, entonces, la cardiología fetal y la medicina fetal son complementarias como la obstetricia y la pediatría. El especialista en cardiología fetal o medicina materno-fetal o el obstetra o imagenólogo no solo necesita conocer cardiopatías estructurales o arritmias, también debe involucrarse en todo lo que tiene que ver con la función cardíaca. No se puede entender la función cardíaca fetal dejando de estudiar cerebro y placenta, como tampoco será posible estudiar o entender la respuesta fetal a la hipoxia dejando por fuera los flujos intracardíacos, las venas precordiales y otros sectores vasculares. Se necesitan nuevos elementos para evaluar la función cardíaca fetal, realizar nuevos scores, validar esos scores y formar especialidades verdaderamente integradas o transdisciplinarias y dar la importancia que tiene el periodo prenatal y la importancia que tiene en el origen del adulto a las enfermedades cardíacas. Hemos dado un repaso muy general y en alguna oportunidad también específico a lo que es el estudio de la función cardíaca y los elementos que tenemos para estudiarla, cómo simplificar ese estudio. Y no me queda otra que agradecer a la doctora Del Río por la invitación nuevamente al Colegio de Ginecología y Obstetricia de Jalisco, a Electrónica y Medicina por el auspicio y patrocinio de esta actividad y pues quedar a disposición de ustedes si existe algún tipo de comentario, pregunta o lo que tengan a bien. Muchísimas gracias, Lili. Muchas gracias, doctor. Usted todo pues muy claro, nos quedó muy claro. Estoy viendo y no tengo hasta el momento alguna pregunta. También estoy recibiendo, pues, como siempre, felicitaciones y saludos para usted. Entonces, pues... Sí, esta vez no vi preguntas en el chat ni nada. No, yo también no vi, nomás me llegaron mensajes que lo felicite, excelente su conferencia. Y pues yo aquí tenía una pregunta que me habían hecho antes cuando supieron el tema, no la pusieron aquí. Por ejemplo, doctor, cuando se ven esos ascensos transitorios, que muchas veces pues sabemos que son normales, pero muchas veces nos hablan hasta de fisiología, de normalidad del corazón, pero en ocasiones ha tocado que llegan y se diagnostican, no se pudiera decir que hay taquicardia fetal sin hacer una adecuada anamnesis o una adecuada exploración, y realmente en ocasiones pues se interrumpen, ¿no? Embarazos prematuramente, principalmente por este tipo de situaciones que son normales. ¿Qué nos comentaría usted respecto a eso? Fíjate, interesante tu pregunta. Y además vamos a hacer un enlace con eso que acabas de decir y tu próximo curso de parto pretérmino. Un tercio de los prematuros del mundo entero son iatrogénicos. Son por iatrogenia. Iatrogenia implica acción médica. Solo que te oí que dijiste la palabra interrupción, que es una salida muy, muy común cuando hay miedo o temor, ¿verdad? El feto tolera eventos de taquicardia. Los tolera, taquicardia crónica me refiero, las tolera de forma relativamente bien, inclusive arriba de 180 hasta 200. Igual tolera las bradicardias cercanas a 100 de forma crónica. Las taquicardias agudas o las taquicardias por hipoxia o las bradicardias por hipoxia tienen que ser eventos sostenidos. Tiene que haber una razón obstétrica o clínica que explique el evento, ¿verdad? Pero nos obliga a evaluar el corazón de forma adecuada, nos obliga a descartar una serie de usos de fármacos en la madre o desde la ansiedad en adelante, y nos obliga a ser cautelosos. Obviamente
las taquicardias, que pueden ser un feto que está activo y quedó en una etapa de, no solamente tuvo un ascenso transitorio, sino que se quedó con una frecuencia cardíaca basal elevada. Creo que nos asusta un poco más las bradicardias o las frecuencias cardíacas fetales abajo de 80, porque las asociamos a problemas agudos, hipóxicos graves. La conducta entre una alteración del ritmo es una evaluación completa del corazón y tener un poco de sentido común, ver lo que está ocurriendo desde el punto de vista clínico antes de actuar. No precipitarnos, ¿no? A tomar alguna decisión. No precipitarse, siempre comenzar por el interrogatorio, no precipitarse. Obviamente, si estamos ante la presencia de un DPP, pues un desprendimiento de placenta, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿no? No, se lo comento porque... Pero ascensos transitorios y el feto que se queda con una basal arriba de 140, se queda 160, 170, puede ser como el feto muy activo, también se queda taquicárdico. La madre que está ansiosa, el feto está taquicárdico, pues está bajo el influjo de catecolamina. Sí, no, yo también se lo comento, me lo habían dicho, pero porque me han tocado casos como ese que me comentaron y ya cuando uno ve, no, ya nació el bebé sin importar, bueno, la edad gestacional. Hay otra cosa interesante. Estudiamos la insuficiencia placentaria sin estudiar cómo está la función cardíaca, o sea, nos quedamos en la periferia. Pensamos que solo es suficiente arteria umbilical y cerebral media y ductus para entender qué pasa, y para entender qué pasa y seguir la historia natural hace falta estudiar más sectores vasculares, construir un score de disfunción, ¿verdad? Y también ver las cosas como las vería un terapista o un intensivista cuando le pasan a un paciente a terapia intensiva. El paciente con insuficiencia placentaria, el feto con insuficiencia placentaria es un feto en terapia intensiva. Y lo revisamos como usted lo mencionó, como con una vía periférica en vez de tenerle un ver cómo funciona el corazón. Así es. Doctor, pues ya llegaron 2 preguntas. Aparte de excelente ponencia, saludos al doctor Zurita, un abrazo afectuoso. Y dice el doctor Francisco Javier Hernández Mora, le preguntan, ¿la cardiotocografía tiene alguna utilidad en la evaluación cardíaca? Es una forma externa de estudiar la función, no la función, sino la frecuencia, porque la cardiotocografía nos habla de la frecuencia y los accidentes que ocurren con la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca es un elemento grosero de estudiar la función. Una forma sutil, específica de estudiar la función sería con Doppler, bidimensión, tiempo-movimiento. O sea, son 2 cosas diferentes. La cardiotocografía antenatal se ha reservado más para el cuidado de la paciente, o sea, en términos de especificidad. Y la intraparto, pues, tiene un poco más de sensibilidad que la antenatal. Inclusive un paciente que tiene un test no reactivo, un test de reactividad fetal negativo, o una cardiotocografía antenatal no reactiva, el paso siguiente es la ecocardiografía, ver qué pasa y ver qué pasa con el Doppler también en los flujos. Sí, muy bien, doctor. Gracias. Aquí tengo otro comentario. El doctor Mario Calderón, un comentario sobre el monitoreo, perfil biofísico en la actualidad, dice, a la luz de esas técnicas, pero me imagino pues es... Bien, cuando no lo voy a decir yo, como está muy de moda lo de medicina basada en evidencia, voy a usar lo que está en Cochrane. Cuando usted revisa Cochrane, le dice que la cardiotocografía antenatal y el perfil biofísico fetal son elementos de alta especificidad y baja sensibilidad. Eso quiere decir que son útiles para población de bajo riesgo, porque son altamente específicos, pero no tienen sensibilidad elevada. Cuando usted en un protocolo de estudio tiene que pasar de un perfil biofísico a un Doppler. Si está estudiando un problema vascular, si está estudiando una insuficiencia placentaria, porque si está estudiando una ruptura prematura de membrana, el perfil biofísico será mucho más sensible que el Doppler, porque
ese problema no es vascular. El problema de la ruptura de membrana es un problema mecánico y de infección y etcétera. Pero me estoy refiriendo a la parte vascular. Para el estudio vascular, la hemodinamia y la insuficiencia placentaria, el examen es el Doppler. Muy bien, doctor, pues me queda claro todos esos comentarios. Espero que a todos los que nos están viendo también les queden claros. Le mando a la doctora Irma Quintero muchas felicidades, excelente conferencia. También el doctor Salvador Hernández, excelente conferencia. Muchas gracias. Bueno, le dan las gracias y felicitan al colegio. Pues bueno, sí, pues... Yo también felicito al colegio y también felicito a los compañeros que han enviado, agradezco a los compañeros que han enviado felicitaciones y bueno, mi palabra de aprecio y respeto para todos ustedes. Pues muchas gracias, doctor Zurita. Ya sabe que es bienvenido aquí a Guadalajara, pues siento que se deja mucha enseñanza tan solo con escuchar todo esto de los nacimientos prematuros, todos los ascensos, que yo la verdad muchas veces veo que son normales, son totalmente normales y interrupción, o como el bradicardio, pero pues hay cierto tipo de descensos que sabemos que son patológicos. Bueno, pues no me queda más que agradecerle, doctor, su excelente conferencia y agradecerle a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Gracias por utilizarnos, por seguirnos. Y les recuerdo el curso que tendremos próximamente, el curso 27 y 28 de noviembre, primer curso internacional de parto por término en línea, será por vía Zoom. Las pláticas quedarán grabadas y estarán a la disposición de los inscritos durante 6 meses. Bueno, cualquier información ya saben en nuestra página web. Y pues le siguen llegando felicitaciones, doctor. Qué bueno, gracias. Yo creo ya está acostumbrado. Fue siempre agradable compartir con ustedes. Muchas gracias y compartir con la audiencia, los médicos allegados al colegio y los clientes relacionados con EIMSA. Así que muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Nuestra próxima sesión ordinaria. Buenas noches. Chao.